Lizzy, ¿tú empiezas? Sí, O buenas yo. tardes. Perdón, creo que me quedé sin internet un momento. Disculpen. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta sesión de hoy, Buenas a todos tardes, los que, Andy. a todos los que nos acompañan en la sesión a través de las redes sociales. Hoy tenemos el tercer día del programa Jóvenes y Política. Vamos a tener el tema de Estado Democrático Moderno con el invitado de hoy, que es el director del CART, Sandy Cáceres. Bienvenido, Sandy. Hola Lizzy, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Entonces, cuando quieran, yo empiezo. Sí, podemos ¿Sí? iniciar. Sí, bienvenido, Sandy. Muy bien. Muy bien, buenas tardes. Hoy hemos querido tomar un tema que es interesante y a veces se, se toma por algo ya dado, el tema de la democracia. Por ejemplo, se habla que la democracia es algo que, bueno, ya es la manera de ordenarnos, ¿no? Y ya es una, pues ya está dada y nos movemos por ahí, pues claro que está dada, ¿no? Es la manera que hemos optado, pero es muy importante hacer como un análisis de cómo llegamos a esta circunstancia. Es decir, la democracia no es una novedad del mundo moderno, es decir, ya fue analizada e inclusive probada también en el mundo antiguo, ¿no? Y creo que vale la pena hacer un repaso de un poco de los distintos órdenes sociales que ha habido, ¿no? Para entender realmente a profundidad qué es la democracia que se está viviendo y cuáles son digamos, aquellos elementos, aquellos, digamos, criterios que hay que considerar para fortalecerla o para, digamos, encauzarla, ¿no? Entonces esto es importante porque a veces creo que todos nos sentimos un poco frustrados, ¿no? Por las circunstancias que pasan en las democracias actuales y, y con razón. Pero es interesante también hacer una aproximación, por decirlo así, entre histórica y dentro de la filosofía política para entender las bases de esta democracia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo quiero invertir esta tarde, noche, eh, y por favor me interrumpen, vamos conversando, porque este es un conversatorio, yo lo quiero ver más así, ¿no? Eh, Vamos a hacer como un repaso con un poco de historia y quizás por ahí poco a poco entendiendo, como les decía, lo que vamos a conversar, ¿no? Entonces, yo tengo acá una presentación, la puedo usar. Si, ¿se ve? Espero que se vea, ¿no? Sí, sí, Sandy, se ve bien. Ok, entonces vamos a hablar del Estado democrático moderno, ¿sí? Entonces, una primera cosa es acción histórica, aunque vamos a hacer una pasada eh, con profundidad en algunas de ellas, ¿no? Con lo que se puede hacer en el tiempo que tenemos esta tarde, ¿no? Entonces, este es como una manera de ver la historia en un cuadro sencillo, ¿no? Entonces está la Edad Antigua, en la Edad Antigua están los principales pues, imperios, ¿no? Que es el Imperio Egipcio, los griegos, que son más ciudades-estado, hablaremos un poco de eso, y después está Roma, ¿no? Roma como un gran imperio que aún tiene gran influencia en nuestra vida actual, ¿no? Las normas, las leyes, todas estas cosas que vivimos nosotros, ¿no? Sobre todo la parte legal y cómo nos estructuramos y ordenamos, viene de Roma. Es una primera cosa, ¿no? Pero la Edad Antigua pues termina en el 476 cuando Roma cae, pues porque hay que saber que Roma fue debilitándose y cae el Imperio Romano de Occidente, es decir, cae la ciudad de Roma, ¿no? Es invadida las hordas de germánicas, las hordas indoeuropeas, ¿no? Invaden Roma.
y empieza entonces la Edad Media. La Edad Media va a ir hasta el 1453, que es la caída de la otra parte del Imperio Romano, que es el Imperio Romano de Oriente, es decir, cae Constantinopla, ¿no? Y cuando cae Constantinopla se corta una ruta comercial que hay entre Occidente y Oriente, y entonces por eso es que se lanzan todas estas aventuras hacia el mar Atlántico, y se descubre América, y después se llega hasta las Indias, ¿no? O sea, Filipinas. Entonces comienza a ser todo un tema dinámico, ya no el Mediterráneo, ¿no? Que era en la época antigua el Mediterráneo era, digamos, la vía comercial más importante. En la Edad Media es el Atlántico es el sitio donde se hace el comercio. Y ahora, en nuestro mundo, solo para adelantarme un poquito, en nuestro mundo contemporáneo, ya no es el Atlántico la vía comercial más importante, sino es el Pacífico, porque China es una tremenda, digamos, polo donde se atrae la producción y el consumo, y obviamente también está la India, ¿no? Y entonces todo comienza a pasar en el Pacífico. Entonces, estos años, ¿no? Esta época es la época del Pacífico. Entonces, esta época es una época interesante también para el Perú, para Latinoamérica, que está de cara al Pacífico, es sumamente importante, es una oportunidad sumamente importante, ¿no? Pero bueno, volviendo a la Edad Media, pues hay tres ámbitos en la Edad Media. Está la Edad Media, que es la Alta Edad Media, el Medioevo, ahora hablaremos un poquito de eso, y la Baja Edad Media, cuando va acabándose la Edad Media. Y entonces, ah, casi en el año 800 comienza a ser importante el Sacro Imperio Romano Germánico. Ya verán por qué hablo de esto y por qué tiene influencia en toda la vida política de Occidente, ¿sí? Y bueno, cuando cae el Imperio Romano de Oriente, empieza la Edad Moderna. Y la Edad Moderna empieza también con los primeros, por decirlo así, estados modernos, ¿no? Y uno de esos primeros estados modernos es España, ¿no? España comienza a ser un estado importante, un estado moderno importante. Los reyes católicos van a proyectar de manera importante el Imperio Español, y la dinastía que gobernará el Imperio Español durante algún tiempo y que será la que le hará brillar más es la Habsburgo, ¿no? Carlos V, ¿no? Durante Carlos V se fundan muchas ciudades en el Perú, ¿no? Cuando uno ve los escudos en las distintas ciudades del Perú, verá que está Carlos V, siempre dice Carlos V, al menos yo me acuerdo en la de Arequipa, ¿no? El escudo de Arequipa dice Carlos V. ¿Sí? Y bueno, después empezará toda esa edad moderna, hay todo un renacimiento y reforma, y está el Imperio Hispánico, pero también vendrá el absolutismo francés, y con el absolutismo francés se irá adaptando la edad moderna, y terminará con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que pues le cortará la cabeza a los Borbones franceses ¿no? en Francia, aunque hay Borbones aún en España, ¿no? Y empezará la edad contemporánea, que es la que vivimos actualmente, ¿no? No sé hasta cuándo, porque todo está tan confuso hoy en día, ¿no? Y entonces ahí hay toda una serie de revoluciones liberales, las revoluciones industriales, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa, ¿no? Y la Guerra Fría, y bueno, todo el desarrollo tecnológico que está pasando ahora, quizás en algún momento se comience como una nueva edad, ¿no? Muy bien, metámonos para entender en filosofía política cómo se llega al Estado moderno. Lo primero es que en la antigüedad estaban las ciudades-estado, ¿no? Es decir, el orden social estaba en base a cómo se constituían las ciudades, ¿no? Y las ciudades son, por ejemplo, un resultado de que las familias van creciendo, las familias se van juntando con otros grupos, ¿no? Es decir, son clanes familiares, los clanes familiares se van juntando y van creciendo el grupo humano que está ahí, y entonces en algún momento ya comienza a haber pues una entidad tan grande de grupo social que necesita cierta organización. Y para los griegos,
que ellos visualizaban no un país, no un imperio, pero sí tenían varias ciudades que tenían cierta entidad, ¿no? Van generándose pues lo que ellos llamaban ciudad-estado. Ciudad en griego es polis, y por eso es que de ahí surge para los griegos esa palabra que aún usamos nosotros, que se llama política, ¿no? Viene de polis, es como el gobierno de la ciudad, ¿no? Es el gobierno de este grupo de gente que se ha juntado, ¿no? Que ya supera la familia. En las polis sigue siendo importante la unión familiar, pero ya es una entidad que necesita también un gobierno de su propia, digamos, de su propia necesidad, ¿no? Hay tanta gente reunida que necesitas, pues, facilitar agua, hay tanta gente reunida que necesitas, pues, ordenar el sitio donde se van a hacer los comercios, es decir, el mercado, dónde va a estar el mercado, dónde van a estar, pues, el puerto, dónde van a estar, no sé, pues, los cuarteles, cómo se va a educar a la gente que está en la ciudad. Esto es muy interesante para quien tenga curiosidad. Hay un libro estupendo de Platón que narra muy bien y de una manera bien, por decirlo así, con mucho detalle, ¿no? Cómo y de manera lógica se construye una sociedad. Y este es el libro de Política de Platón, los primeros libros, ¿no? Los primeros libros donde él comienza a narrar cómo se construye y se constituye una ciudad. Y cuando termine de narrar esto, pues como todo es diálogo, en Platón todo es diálogo por un tema filosófico, es decir, no es alguien que dice lo que piensa, ¿no? Sino que es alguien que siempre está interactuando. Entonces el tema dialógico es lo más humano, ¿no? La gente va aprendiendo en función al diálogo, y Platón lo muestra de una manera muy sencilla, ¿no? El protagonista principal siempre de Platón es Sócrates, ¿no? Y, y Platón, pues cuando termina de explicar cómo se construye una ciudad, cómo se organiza, le preguntan, ¿y cuál es la mejor manera de organizar la ciudad, ¿no? Y entonces comienza a hablar de cómo debería ser la mejor manera de organizar la ciudad. Perdón, me he equivocado. Platón, el libro al que me refiero se llama República, La República de Platón, porque política es de Aristóteles, pero el libro que les estoy contando, el detalle, es Platón, ¿no? Porque a él le preguntan, ¿y cómo debería ser? Entonces él habla de la República y comienza a decir cómo debería ser la República y en qué debería basarse la República, y entonces se arma pues una cosa extraordinaria, unas discusiones. Es un libro estupendo, estupendo, y en alguno de los momentos de acá les iré contando algo más de esto, ¿no? Ok, para Aristóteles, que es otro filósofo interesante, eh, dice que una ciudad debía ser grande, ¿no? Pero hasta que se pudiera ver con un golpe de vista, y eso es que sea sinóptica. Es decir, que tú tenías que ver la ciudad pues con un golpe de vista y decir, todo esto es porque cuando ya es una cosa, una urbe demasiado inmensa, ya pues ya es una metrópoli, ya no es una ciudad, ya no es tan sencillo gobernarla, ¿no? Entonces, y es más, esto lo dice como desde un punto de vista muy profundo, porque no solamente la ciudad, por ejemplo, ponernos a pensar, por ejemplo, una empresa, ¿qué tan grande tiene que ser? ¿No? ¿No? Es muy importante. Las empresas familiares creo que tienen algo muy simpático, que es que se conocen, ¿no? El dueño conoce a todos, les quiere a todos, le conversa con todos, y se va generando algo valiosísimo, ¿no? Entonces, cuando van creciendo las organizaciones, hay que tener también cuidado de cómo ayudarlas a ordenarse, porque si no pueden perder también la parte humana, ¿no? Por decirlo ahí. Lo dejo ahí, pero para que sepan que todo lo que hablan y hablamos de filosofía política no es más que sentido común para saber cómo debe organizarse la sociedad, pero también cualquier organización sensible, inclusive la familia. Muy bien, las ciudades van creciendo, ¿no? Y entonces la cultura helénica, que son los griegos, ¿no? Van teniendo problemas en el gobierno de sus ciudades. Y una pregunta importante es ¿por qué?
Esto es interesante. Cuando uno lee a algunos historiadores, ¿no?, sobre esto, pues plantean pues, qué estaría pasando en el mundo griego, ¿no? Pero hay una manera de también verlo. Hay un historiador alemán de mucho prestigio, aunque ya falleció, que es Erich Vogelin. Vogelin es B chica O, esa O es con diéresis, E, G-E-L-I-N, Vogelin, ¿no? Este Vogelin Erich Vogelin es un experto en historia y historia política, y habla de que en los momentos de crisis en las sociedades es donde efectivamente sale lo peor, ¿no? Se ve lo peor, ¿no? Pero también es donde se ve los genios, se ve también lo mejor, se ven los líderes, se ve si hay líderes en la sociedad, ¿no? Y entonces, probablemente la respuesta de Aristóteles, ¿no?, de Platón un poquito antes, era la respuesta hacia una sociedad que estaba cayendo, que estaba un poco así, por decirlo así, que estaba pues en su cenitud, ¿no? O sea, se había deteriorado. Y eso es muy interesante porque cuando se habla mucho de Platón, de Aristóteles, oye, como, no, lo que están hablando ellos es simplemente cómo rescatamos a nuestra sociedad. Es como un grito de auxilio, ¿no? Lo que ellos dicen. Hay un libro precioso de Aristóteles que es Ética Nicómaco, que cuando se jubilen lo pueden leer, ¿no? Si no antes, que es precioso porque es como darle la clave a los jóvenes, porque lo escribe para los jóvenes. Se dice que está escrito para su hijo, ¿no? También se dice que está escrito para sus discípulos, pero cuando se dirige a los jóvenes les dice eh, por qué está mal la sociedad y cómo deben ellos afrontar la vida y buscar la felicidad, ¿no? Y la felicidad la basa principalmente en poder adquirir la capacidad de hacer el bien, y esas son las virtudes. Entonces, en concreto, ¿por qué se fue deteriorando el mundo helénico? Pues los que lo vivieron ahí te van diciendo que es porque fueron teniendo una crisis de moral, una crisis ética. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque las crisis probablemente de la democracia, de los órdenes sociales, probablemente la raíz más importante es que las personas hemos perdido el rumbo y probablemente no estamos fijándonos en lo más importante, que es que ser felices y buscar la felicidad actuando bien y pensando en los demás, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Pues eso se llama moral, eso se llama ética, ¿no? Entonces, esta fue la manera, pues, como fue cayendo, ¿no?, el imperio, más que el imperio, perdón, el mundo helénico, ¿no?, los griegos, ¿no? Ok, pasemos del mundo helénico, porque fue absorbido con el tiempo por los romanos, ¿no? Los romanos inclusive tomaron, ¿no?, deidades, ¿no? Tomaron muchas cosas del mundo helénico, ¿no? Y las hicieron propias, les dieron quizás un nuevo cariz, y entonces proyectaron el Imperio Romano, ¿no? Que el Imperio Romano irá hasta el 476 después de Cristo, cuando pues vienen las hordas y lo invaden, también porque fue decayendo, ¿no? Fue decayendo. Entonces, hablemos de Roma, ¿no? La integración de Grecia a Roma es, ¿Grecia qué trae? Grecia trae la filosofía, ¿no? La razón, es decir, la lógica, comenzar a pensar, ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es nuestro objetivo como personas? ¿Cómo debemos organizarnos como sociedad? ¿No? Entonces, todas estas cosas, el tema de pensar y el tema de encontrar una razón, un porqué, esto es la filosofía. Y esto trae Grecia. Y Roma lo que trae son las leyes, las normas, ¿no? Y lo que busca Roma es ampliar todo el concepto, ¿no? Todo un imperio, ¿no? A todo un imperio le de ampliar el concepto de ciudadano. ¿Y qué es eso? Civilización. Lo que trae Roma es civilización, es orden. El que haya Roma
sido tan fructífera en normas, en acuerdos, leyes, en cómo construían sus ciudades, en cómo iban creciendo, digamos, con su mente, es por civilización, ¿no? Porque traían una serie de cosas que hacían a las personas más civilizadas, por decirlo así. Eso es lo que traía Roma. El tema del derecho en Roma es sumamente importante. Nosotros los abogados, bueno, yo recuerdo en la universidad nos hacían leer bastante de derecho romano, había cursos importantes de derecho romano, porque si uno no entiende bien el derecho romano, es difícil entender todos los otros, digamos, del derecho, ¿no? Inclusive los más especiales, porque la línea del derecho, para el tema de la justicia, ¿no? Entender la lógica del orden social, es romano, ¿no? Muy bien. Inclusive el anglosajón, ¿no? O sea, inclusive los británicos tienen esta base, ¿no? Unía al Imperio Romano, pues, esta manera, pues, de organizarse, ¿no? El darle estabilidad, el darle paz. La paz romana, pues, generando confluencia, ¿no? Es decir, era mejor vivir bajo el paraguas romano que ser bárbaro, ¿no? ¿Cómo vivían los bárbaros? Pues, bueno, tenían una ley muy, quizás ni siquiera estricta, ¿no? A veces inhumana, ¿no? Podía haber sacrificios humanos, oye, un poco como que esto era un bárbaro, digamos, ¿no? No quiero decir que los romanos no hayan tenido en algún momento ese comportamiento, sí, pero ya veremos qué pasó después con los romanos, ¿no? Pues los romanos, pues les llegó la fe cristiana, ¿no? La fe cristiana. Y fue así como este cuadro que están viendo acá representa todo lo que es Occidente. Occidente es razón, es ley, es orden, pero es fe también. Este es el mundo occidental nuestro, ¿no? Es decir, no es que o es fe y razón, no, es fe y razón. No es que la fe y la razón sean cosas distintas, perdón, sean cosas opuestas. No, son cosas distintas, pero son cosas complementarias, ¿no? Yo con mi razón puedo llegar hasta entender hasta determinada cosa. No tengo una razón pues plena, ¿no? Es decir, en algunas cosas me equivoco. Yo me he equivocado muchas veces, por más que le he puesto, pues, toda mi razón y mi entendimiento, ¿no? Si no, pues, no hubiese sacado, pues, un 10 alguna vez una nota en un colegio, ¿no? O en la universidad, no lo sé, ¿no? Quiere decir que mi razón a veces es mal. Nuestra razón no es infalible, ¿no? Por eso es que es una cosa distinta en la fe, ¿no? La fe es como una luz alta de lo que tu razón no te permite ver. Por eso es que la fe, pues a veces la gente que tiene fe, pues le ayuda a entender algunas cosas. ¿Sí? Lo dejo ahí, pero solo que se sepa que fe y razón han sido, y orden, obviamente, parte romana, han sido la base del mundo occidental durante cientos de años. Durante cientos de años. Y ha sido, quizás por decirlo así, la llave, ¿no? Y la clave a través de la cual eh, Occidente ha florecido tanto, porque en ningún otro lado ha florecido tanto la sociedad, ¿no? Es decir, si hablamos de historia universal, pues ha estado un imperio romano, pero después ha estado un imperio español, pero después ha estado un imperio británico, bueno, y también el francés, ¿no? Y después ha estado los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, tú dices, oye, ¿sabes? Ya van casi unos 2000 años donde la hegemonía ha sido occidental. ¿Por qué? Por esto, por la razón, por el orden, las leyes y por la fe. Eso es un poco, eso es Occidente. ¿Sí? Ok. Entonces, empieza la Edad Media, porque cae, pues, Roma, cae Roma, ¿no? Así como cayeron las ciudades griegas, cae Roma,
cae Roma, no vaya a tenerme por cosas históricas, porque no es una clase de historia, sino vamos a hablar de entendimiento de filosofía política, pero cae porque ese concepto de ciudadano, ¿no? Se va perdiendo, ¿no? Y también probablemente porque hay una crisis, ¿no? Comienza a haber una crisis que puede ser no necesariamente solo moral, ¿no? Sino también, pues, comienza a haber una crisis, pues, de identidad, ¿no? Y lo que une ya no solamente, ya no hay solamente paz en Roma, ¿no? Sino, pues, hay mucha guerra también al interior, ¿no? Pero es muy interesante, cuando los bárbaros invaden Roma, inclusive ellos no es que digan, ah, vamos a hacernos bárbaros, ¿no? Todos, sino, oye, un ratito, cuando hay un choque de culturas, y esto me lo explicó alguna vez Margarita Guerra, es una historiadora peruana, cuando hay un choque de culturas, como la que hubo en el Perú, españoles y incas, se puede imponer la que tiene, pues, digamos, el tema bélico más fuerte, la que tiene más poder eh, fáctico, ¿no? Más fuerte, pero no necesariamente la cultura que prevalece es la del más fuerte, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, los cristianos no eran los más fuertes, pero los cristianos se imponen en el mundo occidental, no a través de la fuerza, no a través de, pues, un ejército, no a través de eso no se impone el cristianismo, sino se impone porque, oye, y solo voy a hablar esta parte quizás teológica, aunque no soy un experto de eso, pero simplemente yo algo que pude entender alguna vez es que, oye, debe ser muy interesante decir que tú me dices que Dios es mi papá y que me cuida y que me perdona por todas las cosas que yo haga, versus que Dios no es mi papá y que me pide sacrificios y que hasta me puede pedir mi vida y una serie de cosas, pero no es mi padre, no tengo ninguna afiliación y la verdad que Dios hasta a veces se porta mal, ¿no? O sea, cuando uno ve los dioses griegos y romanos, ¿no? A veces pues se dan su escapadita, ¿no? Y terminan con una musa de por ahí, ¿no? Y otra escapadita por allá, y le sacan el hígado a uno y se lo dejan que se lo coma un águila, ¿no? O sea, unas cosas medias anecdóticas, pero el cristianismo más bien es una cosa totalmente distinta y dices, oye, si estás diciendo que más bien el Dios que tenemos es más cercano, me perdona y es mi padre, pues ¿dónde firmo? Yo creo que esa fue una de las claves por las cuales pues la evangelización pues comenzó a ser, pues se prendió la pradera, ¿no? Porque si me lo cuentan así, pues está muy bien. Muy bien, voy avanzando. Entonces entramos a la Edad Media. La Edad Media es una época oscura. ¿Por qué? Porque ya no hay Roma. Para que vean lo importante que era Roma, en la época de Roma, en el mar Mediterráneo, todo estaba controlado. Es decir, no había piratas. Todo estaba controlado, ¿no? Bueno, sobre todo en una época importante, ¿no? Quizás ya con el decaimiento de Roma sí, pero esto es muy importante, es decir, ahí se ve un orden social. Hoy en día, si uno se pregunta, yo les pregunto a algunos de ustedes, para que esto no sea un monólogo, si yo les pregunto, oye, ¿hoy en día hay piratas en el mundo o no? ¿Hay piratas o no? Claro que sí, Sandy. Parece que sí, ¿no? Por ejemplo, el mes pasado alguien me contó que le habían hackeado su tarjeta. Bueno, esos son unos piratas, ¿no? Unos piratas. Es más, a veces se habla, oye, la combi pirata, ¿no? La combi, oye, hasta en nuestra ciudad hay piratas, ¿no? Oye, cuando alguien quiere esconder su plata, pues la lleva, no sé, pues al Caribe, ¿no? A algunos de esos bancos, no sé, es pirata, ¿no? Entonces, aún hay un mundo pirata, ¿no? En la época romana, el orden, la paz, y por eso es que era la luz, ¿no? Eh, no había esto. Todo estaba, digamos, por decirlo así, bastante claro, digamos, ¿no? Y entonces hay una época oscura, hasta el año 800, por decirlo así, que es un año importante, donde se entrona a Carlomagno. Alguna vez habrán escuchado a Carlomagno. Carlomagno es
el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces Carlomagno dice, oye, un ratito, hemos estado en una época de oscuridad. Imagínense, del 476 al 800, la gente en Europa se ha debido estar matando. Porque no había, ¿no? Por eso es que todos los cuentos de hadas y todos son castillos amurallados, porque fuera de la muralla, pues sálvese quien pueda. La gente tenía que llegar antes que caiga la noche adentro de la muralla, porque fuera de la muralla podía pasar cualquier cosa. Entonces era una época muy oscura, ¿no? Y entonces no creo que la hayan pasado muy bien. Quienes guardaban todo el conocimiento, pues estaban en los monasterios, ¿no? En los castillos, las ciudades amuralladas, ¿no? Ese era el sentido de que haya murallas, ¿no? Y entonces en el 800, Carlomagno se hace entronar como emperador. Entonces él vuelve a decir, caramba, tenemos que volver a la luz, al orden. Europa tiene que volver al orden. Y entonces eso es el Imperio Romano. Entonces dice, tenemos que volver al Imperio Romano. Yo me proclamo emperador romano, pero Carlomagno ya era cristiano y entiende que la cristiandad es algo importante y que todos los pueblos europeos tienen que tener esta proyección cristiana, que es decir, una cultura espiritual común. Y por eso es sacro, es santo, ¿no? Entonces, sí, en el 800 empieza el Sacro Imperio Romano Germánico, que es un hito importante para el mundo occidental. Y pues se proyecta hasta el siglo XIX, ¿no? ¿Qué pasa en la época de la Edad Media? Lo que va a pasar es que los pueblos germánicos, que son los que han invadido Roma, pues saben del valor de Roma, entonces se da como un pacto, ¿no? Van tomando afecto por la vida civilizada, la vida en ciudad, pero ellos siguen teniendo una organización comunitaria, una organización familiar. O sea, imagínense, llegan unos bárbaros, llega Atila, ¿no? Atila y los bárbaros llegan, y pues dice, oye, qué bonito vivir así con un coliseo, donde hay un mercado, donde todo está ordenado. Esto es una ciudad, es alucinante, dice, alucinante. Pero yo vivo todavía en clanes, con mi familia, ¿no? O sea, imagínense como que un comunero de la sierra viene a la ciudad. Pues cuando viene, normalmente pues trae a su hermano, a su sobrino, entonces todos están en la casa viviendo, ¿no? Entonces, más o menos es eso, ¿no? Entonces, los bárbaros llegan y están pues viviendo, están viendo cómo es la civilización, ¿no? Y le van tomando afecto, pero su orden político, su orden social es familiar. Por eso es que surgen las monarquías, porque la monarquía es así de sencillo. La monarquía es un rey, una reina y los príncipes. ¿Qué es eso? ¿Qué es un rey, una reina y los príncipes? Es una familia. Entonces, el orden social, el fundamento del orden social es la familia para los bárbaros. Y entonces, por más que se van tomando afecto a la ciudad, ¿no? Poco a poco, a la civilización, ellos, su manera de actuar, su manera de organizarse es familiar. Entonces, es muy importante cómo lo manifestamos familiarmente. Pues entonces surge el conde que tiene su familia, surge el vizconde, surge el mayordomo, ¿no? Surge el marqués y de ahí, bueno, el primero entre esos no es el que más tenga, sino el primo inter paribus, se dice, ¿no? El primero entre pares no es el que más tiene, sino el primero entre pares es el que es nombrado rey. Eso es. Entonces, eso es lo que será llamado el feudalismo. Ahora voy a hablar, ¿no? El Sacro Imperio Romano Germánico empieza en el 800, ¿no? Se convierte en una entidad preponderante en Europa y rescata la idea del Imperio Romano. Esto es el Sacro Imperio Romano Germánico. Trae una moneda, trae la religión católica y trae la relación feudal, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? La relación feudal es muy importante. Creo que Hollywood le ha hecho mucho daño a la concepción que muchos tienen de feudalismo y de monarquía. Voy a poner acá unos ejemplos ahora para que se entienda por qué estoy diciendo esto, ¿no? Porque Hollywood es principalmente para entretener, ¿no?
pero no todo lo que pasa ahí es cierto. Entonces, la relación feudal era una relación de dependencia, pero no de sometimiento. Es decir, el señor de esa tierra dependía de gente que la trabaje y que le produzca. Porque si no, esa tierra estaba tirada, imagínense. O sea, no es que la gente haya sido tonta y diga, ya, sí, yo te trabajo y te doy. No, no. Te trabajo, te doy y tú me proteges. ¿Por qué? Porque vamos a salir de la oscuridad. En Europa hay mucha oscuridad, tenemos que darle orden. ¿Quién comienza a dar orden? Carlomagno comienza a dar orden en la parte de Europa que él maneja, que es Francia, Alemania, ¿no? Lo que ahora es Francia, Alemania. La capital era Aquisgrán, ¿no? Y entonces comienza a dar orden esa zona y esa zona comienza a darse una estructura feudal. Entonces hay gente que vive, por ejemplo, en una zona, imagínense, vive en Apurímac y está el marqués de Apurímac. ¿Y qué hace el marqués de Apurímac? Pues protege con su ejército a esa gente para que no la maten, no la fastidien, ¿no? Y vivan tranquilas, le da paz. Y esa gente, ¿qué hace? Trabaja la tierra y le da los frutos, ¿no? Y más o menos así va siendo el equilibrio. Ese es el equilibrio de la relación feudal. Y lo mismo pasa, ¿no? El marqués de Apurímac, por ejemplo, pues habla pues con el rey del Perú o el virrey del Perú, por decir algo así, ¿no? Y entonces lo que va diciendo es, oye, tú también me tienes que dar cierto orden y relación con Ayacucho y con Arequipa. Y no, ya, perfecto, ok. Y a cambio de eso, ¿qué hago? Bueno, yo te doy unos impuestos para que pues soportes todo lo que, digamos, la estructura con la cual me vas a proteger. Era así, ¿no? Entonces, toda esa manera de organizarse en esa época, ¿y por qué estoy hablando de esto? Es importante para que se entienda, y vamos a llegar al Estado moderno democrático, pero es importante. Si no se entiende esto, después simplemente no es que nos han dado la democracia, simplemente, ¿no? Vamos a ver por qué, ¿no? Ok, el Imperio Español, que son los reyes católicos, comienzan a hacer algo más y hacen algo que no se ha hecho hasta este momento, que es unir a la sociedad, pero una sociedad de grandes dimensiones, es decir, una sociedad que está en Europa, que está en América y que está en Asia. Y lo hacen en base a un fundamento, y ahora vamos a ver, que a un fundamento natural de la sociedad, que es la familia. Vamos a ver por qué, ¿no? Ahora, solo para terminar, porque ya vamos a salir del feudalismo y de la Edad Media, ¿no? La organización en el feudalismo es centralizada, pero se respetan las diferencias, ¿no? La base en la época feudal, la base de la sociedad son las familias. El orden social se basa en el fundamento de la sociedad, y el fundamento de la sociedad son las familias. Por eso es con lo que les decía hace un momento, ¿no? Las familias, pues, quieren ver otra familia que gobierne. Actualmente se dice que, oye, la familia es una cosa importante en el Perú, no sé qué cosa, ¿no? Pero quien gobierna, pues inclusive se dice, oye, ¿quién es la primera dama o quién es no sé qué? Pero es un tema de una relación, por decirlo así, ideal, ¿no? Pero la verdad que no, simplemente quien te gobierna es el presidente, a ver cómo está ese individuo, ¿no? Pero ya no, o sea, si bien sigue siendo el fundamento de la sociedad, la familia, al menos conceptualmente, no sé si en la práctica, quien gobierna no necesariamente es un señor de familia. No quieres eso, ¿no? No necesariamente lo quieres, ¿sí? Vamos entonces al Imperio Español, y ya dentro del Imperio Español estamos tocando la primera modernidad. ¿Qué hace el Imperio Español? El Imperio Español une la sociedad en base a dos criterios: las familias y la cultura, ¿no? La cultura que comparten las familias, y la religión. Y una religión universal, ¿no? Católico significa universal. Entonces dicen, esos van a ser los dos criterios por los cuales va a sentarse el Imperio Español y la primera modernidad, ¿no? Entonces, imagínense, esto es muy interesante, ¿no? O sea, como filosofía política dices, ¿cuál es el criterio y el pegamento social? Entonces, ese criterio y pegamento social va a ser la relación familiar y la fe. Y entonces, ¿cómo se implementa esto? Pues se implementa con las familias, el mestizaje,
y con la religión, la evangelización. Y esto lo hemos vivido acá en América, ¿no? Acá en América, pues llegan los españoles y los españoles, pues se casan. O sea, los españoles se casan. Todos nosotros somos principalmente mestizos, ¿no? O sea, es más, tienes mucha ascendencia de España, como también inca, ¿no? Tenemos palabras incas y quechuas que usamos sin ningún problema, como chicha, caca, no sé, en Arequipa dicen chocni, dicen pipute, una serie de cosas, ¿no? O sea, que las usamos sin ningún problema, ¿no? Y en el caso, pues, del tema español, pues tenemos si uno va y ve nuestra comida, es principalmente mestiza, ¿no? Los españoles también son gente mestiza, ¿no? Venían de estar 700 años con los musulmanes, ¿no? Entonces ellos no vienen a decir, oye, yo soy distinto y por eso no me mezclo, ¿no? Es más, el mismo Francisco Pizarro se casa pues con la hermana de Atahualpa. Y así muchos se casan, ¿no? Más el papá, me parece, de San Martín de Porres era un español y su mamá era una mulata, ¿no? Entonces, oye, una negra, ¿no? Entonces, acá vive el mestizaje. Mestizaje como el que ha habido en la América hispánica no ha habido en otra parte del mundo. No ha habido. En Estados Unidos no ha habido mestizaje como el que les narramos en América. O sea, en la América española, hasta la portuguesa, aunque lo que conocemos es más la historia española, es una historia de mestizaje, pero a rayar, ¿no? O sea, es más, si uno hace estadísticas, uno puede decir, oye, cuando llegaron los españoles, pues habían, no sé, pues la vez pasada alguien me hizo caer en cuenta de eso, un historiador, decían, oye, había 7 millones de indios, y cuando empezó la República solo había 3 millones, hoy los liquidaron a los indios. No, pero había, pues, no sé, pues 8 millones de mestizos. Entonces, oye, compadre, la estadística no la manipulen, ¿no? No la manipulen. Es decir, oye, sí, seguramente en todo ese choque cultural algunos indígenas murieron porque no conocían pues, las enfermedades que traían los otros también se han debido morir, pero después del mestizaje, pues lo que queda es ahí un pueblo mestizo, y también la evangelización es sumamente interesante. Una vez estuve en Cusco, en una comunidad que se llama Omacha, que es más o menos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y estaba en una plaza, Omacha, y la verdad que o sea, yo creo que es una comunidad, ¿no? Y había una plaza, y en esa plaza había una iglesia de una dimensión sumamente importante. O sea, el tema de la evangelización llegaba hasta el pueblo más recóndito, ¿no? Y lo mismo he visto en Laraos, por ejemplo, en la Sierra de Lima, o sea, la sierra en la época virreinal ha sido sumamente importante para el país, ¿no? ¿Cómo era el modo del gobierno? Pues era virreinato. Y el virreinato es distinto de colonia. Para los que quieran profundizar sobre esto, hay un libro sumamente interesante que se llama Virreinato Colonia, Historia Conceptual de España y Perú entre los siglos XVI al XVIII. Es de Fausto Alvarado. Yo creo que los historiadores en el Perú y en España lo valoran mucho porque es un estudio muy minucioso de los virreinatos entre los siglos XVI al XVIII. Y entonces el virreinato es un concepto sumamente distinto al término colonia que se usa actualmente. Porque claro, colonia, se hablaba del neocolonialismo y no sé qué cosa, bueno, lo que se tenía antes era una cosa sumamente distinta, ¿no? Entonces existió una historia conjunta hispánica, ¿no? Que se empezar a resquebrajar con las reformas borbónicas. Cuando los Borbones entran, que son en el siglo XVIII, a gobernar España, es decir, muere el último Austria, el último Augsburgo, y entran los Borbones a gobernar España, la verdad que se van a tomar unas decisiones que ahora las hablaré, que no solamente perjudican
a Latinoamérica, porque la perjudican, sino a la propia Europa, porque los Borbones también están gobernando Francia. Perjudicarán la propia Europa y ya verán la respuesta que va a surgir de ahí, ¿no? Entonces hay una historia conjunta en el virreinato, ¿no? Y acá he tratado de coger dos palabras, dos cosas interesantes, dos dichos que eran usados en la época del virreinato y que yo alguna vez también los he escuchado y los entendía de una manera distinta. Por eso es muy importante entender la historia, no con los ojos, es decir, yo tengo que entender la historia con los ojos de alguien que vivía el virreinato en esa época, porque si no, no lo entiendo bien. Si intento leer la historia con los ojos del siglo XXI, puede que tenga un sesgo. Voy a tener un sesgo de mi época, ¿no? Voy a tener un sesgo de mi época. Entonces acá hay un término interesante que es la ley se cumple, pero no se acata. Ese era un dicho que se usaba en los virreinatos. En el Perú se ha usado algunas veces, se ha dicho, ¿no? Este era otro dicho que se usaba en Milán. Ustedes saben que los virreinatos no solamente eran usados, eran maneras de gobernar en América, sino también en Europa. Está el virreinato de Cataluña, el de Milán, ¿no? Estoy hablando del Imperio Español, ¿no? Entonces, un dicho en Milán era: el rey manda en Madrid, pero el virrey en Milán. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué le suena? La ley se cumple, pero no se acata. ¿A qué le suena a ustedes? Alguien a ver que me diga. ¿A qué le suena? La ley se cumple, pero no se acata. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Están ahí? Tal vez que la ley la cumplen por cumplir, pero no la sienten suya. Ajá. Sí, sí. Yo también pensaba eso, Margot, es decir, oye, sí, muy bien con tu ley, pero no la voy a, no, como no la hago mía, no la hago, no pasa nada, ¿no? Entonces yo pensé, oye, la verdad que, mira, desde el virreinato éramos unos señores que no cumplíamos la ley. Yo pensaba un poco esto, ¿no? Pero cuando uno hace y lee estas investigaciones, por ejemplo, como la de Fausto Alvarado, comienza a descubrir que estos lemas hasta los entendía el propio Carlos V. O sea, el emperador decía: oye, muy bien, a ver, ¿cómo es? Carlos, el rey manda en Madrid, pero el virrey en Milán, ¿no? Entonces, imagínate, él sabía ese tema. ¿Y qué significa? Significaba que el rey, ¿no? En ese caso Carlos V, podía dar una ley, pero como estaba muy lejos de la realidad, los que estaban ahí en la zona tenían que ser los que aplicaran a la manera como era correcto aplicar. Es decir, ya había por más que hubiera una ley, ya había, por decirlo así, un acuerdo que el virrey tenía que adecuar la ley a lo que en realidad se necesitaba. Y eso no era ninguna insurrección, el rey lo sabía. El rey lo sabía, y era, o sea, era más bien, si se dan cuenta, estos dichos eran más bien en positivo y no en negativo. No eran como decir: oye, qué informales somos nosotros los hispanos, ¿no? No, para nada. O los latinos, ¿no? No, para nada, sino que, oye, es sensatez. Si alguien está en Lima y da una ley y llega a Huancavelica, pues el hombre de Huancavelica dice: oye, mira, esta cosa no se aplica, pues, compadre, se aplica tal otra, ¿no? La ley se cumple, pero no se acata, ¿no? Eso es. Y entonces el de Lima no se picaba. ¿Por qué? Porque si bien había un centralismo en cuanto a las decisiones, se respetaban las diferencias y se respetaban también las peculiaridades y una implementación distinta. A eso se referían estos lemas, ¿no? Bueno, ¿por qué fracasa el Imperio Español? Imagínense, durante casi 300 años vivió el Imperio Español, floreció, bueno, si no Lima no tuviera la infraestructura tan simpática que tiene, o las provincias en el Perú, ¿no? O sea, ha habido acá un gran imperio aquí, parte del Inca, ¿no? Ha habido un gran florecimiento del virreinato del Perú, ¿no?
O sea, no es cualquier cosa. El Perú no es cualquier cosa, ¿no? Y obviamente hay que estar orgullosos de eso, ¿no? Pero ¿y por qué fracasó el Imperio Español? Fracasa por dos cosas. Primero, las reformas luteranas. Y esto les da, pues, en la torre. ¿Por qué les da en la torre? Porque cuando hay reformas luteranas, ya no hay una sola, por decirlo así, religión que unifique. Comienzan a haber distintas religiones, ¿no? Luteranos, calvinistas, hugonotes. Entonces el protestantismo le da en la torre al Imperio Español. Por eso es que Carlos V lucha tanto contra los protestantes. Y la otra cosa es el individualismo que comienza a surgir, ¿no? en Europa, y entonces comienza a trastocar todo el tema familiar, comienza a orientarse más hacia el individuo. Y esta cosa es importante entenderla ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces, el individualismo y las reformas luteranas son las que le comienzan a generar problemas y comienzan a ser, pues, algunos de los elementos importantes para que fracase el Imperio Español. Entonces, surgen ahí varias preguntas, ¿no? ¿Cómo unimos a la sociedad? O sea, si ya no hay una religión, ni tampoco es por el lazo, ¿cómo unimos a la sociedad? Entonces comienzan a darse algunas ideas, ¿no? Los estados, ¿no? No tienen otra manera para unir a la gente que haciendo uso del poder. Entonces lo primero que dice, ¿y cómo unimos a una sociedad que ya no se basa en la familia, sino se comienza a basar en individuos? Que la gente ya comienza a pensar solo en sí mismo y ya no de manera, pues, familiar. Y tampoco tiene un vínculo común como la religión, ¿no? La religión es un vínculo importante para cualquier sociedad, ¿no? Ustedes viajen, por ejemplo, si viajan, no sé, viajan a la India, oye, está todo ahí raro, pero van y ven una iglesia católica, pues lo más natural es que digan, oye, a ver, voy a curiosear, voy a entrar, y entonces van y ven un sacerdote que está confesando y, oye, esto es igual que en mi país, esto es igual, ¿no? Y ven una señora que se está persinando y está con su rosario, oye, esto es igual, ¿no? Entonces, y ve eso, entonces, ¿y qué piensan? Oye, creen en la Virgen María, creen, saben los 10 mandamientos, se confiesan, van a misa, comulgan. Oye, esto es lo que yo en esencia vivo y quiero y creo. Entonces eso me une. Imagínense, ¿no? Con un viaje a la India que pase eso, imagínense, pues, ¿no? En el Perú mismo, ¿no? Pero si comienza a resquebrajarse y la sociedad ya no todos comparten la misma religión y ya no todos comparten en que la familia es la base de la sociedad, sino comienzan a pensar más en el individuo, pues entonces una de las maneras, las sociedades comienzan a decir, oye, ¿y ahora cómo unimos? Entonces surge ahí el poder. Bueno, tenemos que coaccionar. Tenemos que hacer que nadie se separe. Y eso es a través del poder. ¿Se entiende esto? Entonces, en una sociedad muy grande, ya las relaciones familiares tampoco ya son claras, ¿no? Y tampoco si hay religión, pues comienza, ¿qué criterio? Y aquí surge un tema importante, que ahora tenemos que pensar también en democracia actual, ¿qué criterio práctico es el que une a una sociedad? Lo mismo, ¿no? Preguntar acá en el Perú, ¿qué es lo que une a los peruanos? ¿Qué criterio práctico une a los peruanos? ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a entrar ya a la parte, hemos terminado el Imperio Español dentro de la Edad Moderna, seguimos dentro de la Edad Moderna, pero la parte de las monarquías absolutas. Las monarquías absolutas, entonces dices, oye, si ya no hay una religión que una y las relaciones familiares ya no son claras, entonces, ¿qué hago? Pues entonces comienzo a pensar de que la soberanía debe haber alguien soberano, alguien que tenga todo el poder, alguien que ejecute todo el poder, y ese es el rey. Entonces el rey es el soberano total. Y entonces comienza a haber expresiones como las de Luis XIV, que él dice que el Estado, ¿no? O sea, el Estado es él es todo, ¿no? Y entonces esto se comienza, pues, a desperdigar por toda Europa y comienza a darse el absolutismo. Este absolutismo va a calar
tanto en las sociedades europeas que se va a hacer muy odioso. Imagínense que alguien concentre todo el poder, ¿no? Y que la verdad que esté sometido a eso, ¿no? Este Luis XIV, que es un Borbón y que también pues tiene sus familiares en España y ejecutan todas las leyes borbónicas, pues lo que hacen las leyes borbónicas en el Perú hacen pues cambios profundos. Es decir, en vez de que la gente, que eran los criollos, los que estaban en los puestos, la gente elegía a sus autoridades, oye, de la noche a la mañana dicen, ¿sabes? Como ya no nos va a unir los lazos familiares, ni tampoco una religión en común, el Estado es el que tiene que crecer, el Estado es el que tiene que centralizar, entonces, ¿sabes? Háganse un lado, vienen los mandados del rey, ¿no? A ser los nuevos corregidores, los nuevos intendentes, los nuevos, ¿no? Entonces comienza a haber una serie de administración pública que está desvinculada de las regiones y del Perú propiamente dicho, y que tiene más vínculos con Madrid. Y entonces se va haciendo odiosa la reforma borbónica en el Perú y la va empobreciendo, obviamente, porque ponen peajes en Bolivia, separan al virreinato del Perú, lo van desmembrando, ¿no? Entonces, oye, todas esas relaciones que ya había comienzan a cortarse, comienzan a hacerse más pesadas, y entonces por eso es que surgen protestas como la de Túpac Amaru. Es muy interesante analizar lo de Túpac Amaru. Túpac Amaru no es que haya sido un señor, oye, odio a los españoles. No, lo que principalmente odiaba eran las leyes borbónicas. Imagínense a Túpac Amaru. Túpac Amaru sería como el actual, como un Ranza. ¿Saben qué es Ranza? Ranza es esta empresa logística, ¿no? Que transporta, ¿no? Carga y todo. Eso era Túpac Amaru. Túpac Amaru tenía sus mulas, era el arriero, llevaba las cosas desde el Cusco a todo el sur hasta Argentina, y ya está. Es más, porque la relación entre Cusco y Argentina es sumamente importante. Si alguna vez por curiosidad lean a ver un poco ¿saben quién es Jorge Luis Borges? Jorge Luis Borges es un Nobel argentino que cuando estuvo en Cusco dijo, oye, quiero visitar la casa a ver, no me acuerdo ahorita quiénes eran, pero habla de una familia en Cusco, ¿no? Porque dice que vinieron, ¿no? Vinieron desde Cusco a fundar Buenos Aires y lo llevaron. Y le dijeron, sí, efectivamente, esta es la casa de tal persona y es la misma que fundó Cusco, la misma que fundó Ica y la misma que fundó Buenos Aires. Entonces las familias de Cusco estaban emparentadas con las de Buenos Aires. Y todo eso se cortó con las leyes borbónicas. Entonces las leyes borbónicas empobrecen mucho más Latinoamérica, porque ahora sí las tratan como colonias. Entonces es entendible por qué Túpac Amaru pues, se revela y dice, oye, me estás fregando económicamente, ¿no? Me has dado justo en el punto de mira y la verdad que quisiera regresar. O sea, muchos, imagínense en América cómo se han debido sentir y decir, oye, los Borbones no ven por nuestros intereses, ven por los suyos. Ya no están los Habsburgo, ¿no? Que es donde florecimos. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿No? Entonces, eso ha debido ser una crisis importante, ¿no? Para fines del siglo XVIII, ¿no? Y empezar el siglo XIX, y por eso es pues que en el Perú se resistió tanto, porque había esa incertidumbre. Oye, somos de España, pero ya no es la misma España, ya no nos tratan igual, son otros, y entonces, ¿qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Es más, yo creo que el Perú, ¿y por qué es importante? Ya vamos a llegar al Estado moderno democrático. ¿Por qué? Porque en ese momento nadie pensaría en el Estado democrático. Nadie. Entonces, estaban pensando en otras cosas, ¿no? O sea, ¿cómo nos ordenamos, ¿no? Ustedes pregunten, imagínense, con ojos de los peruanos de 1800, y los dirán, sí, vamos a la República. No, oye, estamos en una crisis. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo nos debemos organizar?
me hace pensar mucho de lo que pasamos ahora, ¿no? Y cómo nos debemos organizar, ¿por qué no pasan las cosas? ¿Por qué no se resuelve la brecha, ¿no? De infraestructura, ¿por qué sigue habiendo anemia? ¿Por qué sigue habiendo desnutrición? Este, ¿Qué hacemos, no? ¿Por qué no solucionamos? ¿Cómo nos ordenamos? El orden social es sumamente importante para darle solución a los problemas reales, ¿no? Ok, lo dejo ahí, ¿no? Entonces, antes, el soberano era Dios y los reyes compartían la soberanía. Pero desde que entran los Borbones y desde que obviamente fracasa el proyecto español, dicen cómo mantenemos unida la sociedad. Y la manera de mantenerla unida es coaccionando, es decir, con el uso del poder, que nadie se escape. Para que se entienda esta época, yo les recomiendo un libro muy interesante de Alexis de Tocqueville, que se llama El antiguo régimen y la revolución. Es un libro estupendo. Es un libro estupendo para entender el absolutismo en Francia y por qué la revolución es una respuesta a eso, ¿no? ¿Sí? Lizzy, tú me dices si estoy on time, ¿no? Estamos a tiempo todavía, Sandy. Ya. Entonces, hablo de esto. El absolutismo francés es muy importante porque de aquí va a surgir el Estado moderno democrático. ¿Sí? O sea, en reacción a esto, ¿no? Entonces, Luis XIV es el soberano y es prácticamente Dios, ¿no? Es decir, oye, en cambio antes, el emperador y el papa participaban de la soberanía, no eran los soberanos. Pues eso es muy importante, o sea, cuando otra vez vuelvo a decir, a veces en las películas, ¿no? Te hacen ver, oye, el rey era un todopoderoso. No. Es más, los reyes en la Edad Media, o los reyes, o el mismo Carlos V, ya hubiese querido tener tanto poder, o bueno, quizás la mitad del poder de lo que tiene el presidente de la República del Perú. El presidente de la República del Perú tiene más poder que lo que tenían los reyes, que el poder que tenían. Bueno, no de los reyes absolutistas, sino de los reyes antes del absolutismo, ¿no? Los reyes antes del absolutismo tenían que negociar, tenían que transar con otros para lograr sus temas. Por eso es muy importante que estudien historia, ¿no? Toda la relación feudal no es más que la descripción de la negociación entre poderes, porque no hay poderes absolutos. Y cuando Carlos V tenía el imperio, era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues lo que hacía era negociar también. Y había cosas que podía hacer y que no podía hacer. No tenía un poder absoluto. Y quien era el soberano, era entendido que el único soberano era Dios. ¿Qué significa soberanía? Que no tengas ningún condicionamiento, que tu poder no emane de otro poder, sino que tú seas el propio poder. Ese es el concepto soberano. Y entonces, obviamente, el emperador no podía decir que de él emanaba el poder, porque lo habían entronizado. ¿Quién lo había entronizado? El Papa. ¿Y por qué lo había entronizado? Pues porque era un designio divino, por decir, era lo que, ¿no? Lo que quería Dios, por decirlo así, ¿no? Entonces el poder venía de Dios, el poder no venía de ellos mismos. Pero en las monarquías absolutas, con ideas de Jean Bodin, comienzan a decir, oye, efectivamente, ¿cómo hacemos para que la gente crea en este rey y sea absoluto, tenga el poder absoluto para hacer y deshacer lo que sea? Porque si no hay alguien que tenga el poder absoluto y vamos a estar entre negociaciones, se va a romper la sociedad. ¿Por qué? Porque ya no hay una religión universal y porque ya en la familia, ya no hay lazos familiares, ya ha crecido mucho la sociedad. Entonces se comienza a hablar de que el rey es el soberano. El rey es el soberano. Y entonces como el rey es el soberano, el rey es el todopoderoso. Entonces y se la terminan creyendo, ¿no? O sea, los reyes, los monarcas absolutistas franceses, se la terminan creyendo y concentran todo el poder, centralizan, y por eso centralizan y dan esas leyes borbónicas hacia América y dicen, ¿saben? Como ustedes ya no, nada que ustedes decían lo que van a hacer allá, no, nosotros vamos a decidir lo que ustedes hagan. Y llegan tanto así, lean este libro de Tocqueville que les digo, es estupendo, porque hacen tanto centralismo en Francia, voy a darles ejemplos de Francia, de que hasta en los pueblos se comienza a decir qué festividades tienen que celebrar los pueblos franceses. O sea, el rey comienza a
a decidir hasta en cosas, hasta en las fiestas comienza a decidir. ¿No? Es decir, imagínense que, no sé, voy a poner en Huancayo, ¿no? En Huancayo se baila, no sé qué, dime haber hecho la chonguinada, no sé, por decir algo, ¿no? La tunantada, Sandy. La tunantada, ¿no? Entonces, oye, no, viene acá y el rey comienza a decir, no, ya no se va a bailar la tunantada, sino se va a bailar esta otra. Y además la vestimenta es... Entonces, oye, compadre, pero hasta eso llegaba. O sea, ese es el absolutismo, se comienza a centralizar todo. Y entonces, como centralizan todo, los que van a ser afectados van a ser los nobles. Entonces comienzan a disminuir el poder político, la participación política que antes se tenía. Entonces, mucho de la destrucción del capital social en los pueblos latinos, en los países latinos, Francia, España y obviamente Latinoamérica, viene de aquí. O sea, el capital social, ¿no? Las relaciones de cooperación, el que la propia gente hiciera sus cosas, lo que exigimos actualmente. ¿Por qué no pasan las cosas? ¿Por qué tenemos que esperar que todo se resuelva desde Lima? ¿Por qué no? Oye, antes pasaba así, pero con el centralismo borbón, con el centralismo de la monarquía borbónicas, ¿no? Tanto en España como en Francia, el poder político en las provincias comienza a desaparecer y todo se comienza a centralizar. La decisión comienza a ser toda desde París. Y incluso el centralismo ese que nosotros decimos, oye, que Lima, que no sé qué cosa, los franceses lo tienen igualito. Todo pasa en París. Todo pasa en París. No importa lo que pase en provincia, todo pasa en París. Y bueno, ¿y qué va a pasar? Bueno, lo que pasa en París definirá lo que pase. ¿Y qué pasa? El rey, como ya no tiene a la nobleza, ya no negocia con ella, ya no es primo inter paribus, sino es el rey, el soberano total, pues lo que comienza a crecer es una administración pública gigante. Comienza a crecer una administración pública gigante. Y entonces esa administración pública no necesariamente es de nobles, es de gente técnica. Y entonces comienza a tener un poder impresionante la administración pública. ¿Cuál es el resultado? Que los nobles y los burgueses comienzan a ver limitados sus derechos políticos. Ya no tienen derechos políticos. Esta es una de las cosas más importantes que va a generar la crisis de la Revolución Francesa. Imagínense unos señores que antes participaban en el devenir de su historia, de sus pueblos, pero de la noche a la mañana le dicen, no, hasta un lado va a entrar mi intendente, que yo lo nombro, y ustedes, los señores feudales de la zona o los que tienen plata en la zona, pues no tienen ninguna participación política. Margot. Ya, sí, una pregunta. Y bueno, por ejemplo, se supone que el poder estaba centralizado, solamente había uno. Entonces, era más difícil de que este poder se corrompa, ¿verdad? ¿Por qué piensas Y eso? porque se supone, bueno, si no me equivoco, en la ley de San Martín, ¿no? San Martín propuso que sea una monarquía constitucional, porque supuestamente el peruano no, o sea, no quería que haya cambios abruptos, y que básicamente cuando hay muchas personas es más fácil que el poder se corrompa. Mientras que cuando son más pocas es mucho más difícil, ya que son menos. Dependerá, o sea, lo entiendo, pero no estoy tan claro, no lo había visto desde ese punto de vista, pero no estoy tan claro. La corrupción no depende de que haya mucho cocinero en la cocina, ¿no? O sea, yo creo que la corrupción depende de cuál es la formación y la visión de vida que tiene alguien. Entonces, esto pasa en la familia, ¿no? O sea, si tú dijeras, oye, yo sé cómo soy, yo soy un hombre correcto, no sé qué cosa, ¿para qué me voy a casar con una mujer que no sé de dónde viene, que no sé qué tal si me corrompe, me seduce, me vuelve un enfermo, no sé? Por estoy hablando de una tontería, ¿no? Pero no sé si se entiende. Entonces la gente viviría sola, pero no es así. Yo creo que la gente tiene que estar abierta. Tiene que estar abierta a hablar con los demás, ¿no? Es más, la sociedad se hace así. La sociedad se hace en base a relaciones. Entonces, por ejemplo, si uno dice, voy a hablar de un tema actual, oye, ¿por qué no sacamos adelante el agro del país? Pues muy bien. Entonces hay que sentar ¿a quién? A los señores del Ministerio de Agricultura que lo piensen. Mira, desde mi punto de vista es
no más. O sea, que vengan unos técnicos, pero que escuchen al pequeño agricultor, al mediano agricultor, a la gran empresa, a los trabajadores de la agroindustria, ¿no? Que escuchen a la academia, pero que se hagan así las normas. No puede ser que haya unos genios que han estudiado en una universidad 7 años y han hecho su PhD, y ese genio, con otro geniecillo más, son los que hacen la norma. Será lo más fácil, porque la redactan en 2 meses y todo lo que quieras, pero no es sostenible en el tiempo. Porque no, la gente, tú tienes que hacer cosas con la gente, no solamente cosas para la gente, sino con ellos. Entonces creo, que tu pregunta es sumamente interesante, Margot, es que está bien que haya alguien que parta la torta, digamos, ¿no? O sea, alguien que tenga el poder para partir la torta, pero tienes que siempre pensar en los intereses de los demás. Eso es un verdadero líder, ya sea un rey o un emperador, ¿no? El problema está en cómo me aseguro que esa persona piense en los intereses de los demás. ¿Sí? ¿Cómo se organizaban antes en el Imperio Español? Pues era un señor que decía, oye, nuestra finalidad es salvarnos, porque nosotros somos católicos, la cristiandad. Y la base de todo esto tienen que ser las familias, el mestizaje, es decir, que la familia sea el vínculo. Y obviamente yo tendré que negociar con los señores, que ellos son los dueños de su destino. Por eso, si bien hay centralismo en el Imperio Español, también hay respeto por lo que hay en cada una de los sitios, ¿no? O sea, respeto por las diferencias. ¿Es más lento? Sí, pero ¿es más sostenible? Probablemente sí, porque están involucrados todos los actores. En la otra, yo veo que es muy parecido a lo que tenemos actualmente, el absolutismo francés, porque es un solo señor que esperemos que tenga la mejor intención, pero que tiene todo el poder y que lo centraliza desde París y desde ahí da las órdenes. Y sabes, tanto así parece que no resultó, que seguramente parece ser que algunos de esos señores, de Luis XIV, Luis XV y Luis XVI, tenían buenas intenciones, pero tanto no resultó que los nobles, imagínense, acá me gustaría, lean ese libro que les digo, es sumamente importante. Hay otros autores como Burke, que también es sumamente interesante. Hay otros actores como Young, Y-O-U-N-G, ¿no? También es interesante. Es decir, la visión de los británicos antes de que pase la Revolución Francesa, ¿qué estaba pasando? Y entonces ambos coinciden y dicen, oye, acá a los señores que tenían que participar, como el ejemplo que te he puesto, Margot, para poner esa ley, imagínate que dicen, no, ya no participan ni los empleados, ni los trabajadores, ni la gran empresa, ni los pequeños, no. Los que participan son solo 2 señores del Ministerio de Agricultura, que son unos tromes. Seguramente son unos tromes, pero no son tan tromes para entender lo que la gente quiere. Y se pueden equivocar. Entonces, como les quitaron ese poder de participación política a los nobles y a los burgueses, después se la desquitan y le cortan la cabeza a los reyes. O sea, los franceses se hartaron. O sea, realmente hubo un hartazgo. Dijo, oye, tal centralismo, o sea, tú eres el rey y tú dices o sea, puedes hacer lo que te da la gana. Y un ratito, eso no es, olvídate, ¿no? Entonces se fue cocinando una cosa tan grande. ¿Y sabes qué hacía el monarca? Porque no fue muy creativo. ¿Sabes lo que? Oye, tranquilos, no se desesperen. Les comenzó a dar compensaciones, beneficios tributarios, una serie de cosas a los nobles. Y los nobles, oye, pero tranquilo, yo necesito poder político, necesito que me digas, que me hagas participar de las decisiones. No, tranquilo, yo las voy a decidir, pero te voy a dar beneficios tributarios. Y entonces el pueblo comenzaba a decir, oye, compadre, ¿y quién va a pagar el lonche? Ustedes, porque ustedes sí no les quito los beneficios. Entonces se fueron haciendo odiosos al pueblo, la nobleza, y obviamente el poder absoluto del rey.
fue una situación compleja, Margot, ¿no? Una situación compleja, y que yo, cada vez que estudio esta parte de la Revolución Francesa, me hace pensar, oye, no hemos salido. Aún es difícil unir la sociedad en base simplemente al poder. En base a que, oye, todos cumplamos esta norma, y si no la cumples, te cae la policía. Eso es coacción, eso es poder. No hay otra manera de unir actualmente, me refiero actualmente, ¿no? O no, porque ya no es la familia, ni tampoco es la religión lo que une. Pero lo que estoy tratando de transmitirles, no sé si con éxito o no, que las personas debemos pensar en criterios prácticos de unión. Lo pensaron en el Imperio Español y dijeron la religión. Y además es un criterio práctico, ¿no? Y las familias. Ya, eso lo han hecho a un lado. ¿Y ahora qué usamos? Pues el poder absoluto, es decir, la centralización y todo el poder. ¿Y para eso qué necesitamos? Pues una fuerte administración pública y una fuerte milicia y una fuerte policía. Y entonces comienza a surgir todo eso, porque tienes que controlar. Tienes que controlar. Entonces es muy difícil. Es muy difícil. Esta época sigue yo creo que siguen siendo vigentes muchas cosas que pasaron en esta época, siguen siendo vigentes ahora. O sea, no nos hemos, como cuando un perro sale del agua y se seca, ¿no? No nos hemos sacado todas las cosas que generó el absolutismo, ¿no? Ha sido muy difícil. El Perú se ha centralizado, sigue centralizado. O sea, lo que más quedó, lo más pernicioso de las reformas borbónicas, que han sido el centralismo, se han profundizado aún más en la República. Margot, por favor. Sí, tal como lo mencionaste, todavía hay ideas que antes de absolutismo, tal como lo vemos, ¿no? Por ejemplo, cuando postulan, esperan que básicamente postulen los mismos, ya sea por falta de conocimientos, por falta de oportunidad, por falta de dinero, básicamente. Entonces, si la participación pública es importante, ¿cómo hacemos para que la gente participe? Porque puede que apoyen a alguien, pero directamente alguien no se va a agarrar y se va a lanzar, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto por mi pueblo, no lo van a hacer. Entonces, ¿cómo haríamos que la gente participe, se involucre más en esto? Mira, yo te diría, estas son ideas que salieron de alguna conversación con una amiga que es profesora en Estados Unidos, es una abogada de Harvard, es Mariana Gonstead. Hablábamos de procesos de cambio cultural y cuando hablábamos de estos temas, hablando efectivamente de la democracia en Latinoamérica, ella construíamos lo siguiente, ¿no? Y decía, oye, es muy importante que la gente entienda que tiene que participar en la cosa pública, en la política, tiene que participar, porque no tiene que estar esperando, esto ya lo hará, yo voy a votar por él porque él va a hacer la carretera. Mira, tienes que animarte a participar, pero no es suficiente con que la gente quiera participar, sino que tienen que haber unas estructuras de participación, es decir, unas maneras legales por las cuales la gente participa. Por ejemplo, tú dices, ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con tal autoridad. Nos juntamos, este es el procedimiento, el protocolo, ¿okay? Y sacamos a tal autoridad, 100.000 firmas, por decirte algo. O, ¿sabes? ¿Por qué no anualmente hacemos un referéndum virtual? No necesitamos armar nada, sino un referéndum virtual. La gente vota un domingo y entre 10 proyectos importantes en el año se elige uno y ese uno se hace pasar por un tubo. Por ejemplo, dice, oye, este año todos en Lima, lo podemos hacer por regiones, en Lima, lo importante es el metro de Lima, línea 2, los Panamericanos, no sé, el parque comunal tal, los 2 puentes tal. Entonces tú dices 5 proyectos emblemáticos. ¿Qué hacemos? Que voten los 10 millones de peruanos, bueno, los que puedan votar, ¿no? O sea, los mayores de edad, no sé, 6 millones, 6 millones, ya, que voten los 6 millones, por decirlo así, ¿no? De limeños. Ok, que voten esos señores, y esos señores que digan ¿qué quieren? ¿Quieren el tren eléctrico,
el Panamericano, no sé. Es que hay que generar estructuras de participación. Yo doy un ejemplo para que veamos qué tan atrasados estamos en el Perú en temas de participación, que cuando estábamos haciendo una investigación sobre las contrataciones del Estado, llegamos a un tema de participación, lo que has preguntado tú, Margot, y comenzamos a ver cómo pasaba en otros países de Latinoamérica. Y solo voy a irme al de Ecuador, que me pareció particular. En Ecuador, en los distritos, en las provincias, hay también, o se pide participación. Y entonces han creado una aplicación en la cual, por ejemplo, estás en el distrito de Surco, por así decirlo, ¿no? En Ecuador, imagínate, Surco en Ecuador, y dices, oye, vamos a priorizar este año el serenazgo, vamos a comprar 20 motos de serenazgo, vamos a hacer este puente, o vamos a... Okay. La gente tiene que votar. Entonces la gente vota por su aplicación. Y en un distrito de más o menos 100.000 personas, había votaciones por 10.000 personas. Eso, para mí, es espectacular. O sea, seguramente no es lo perfecto. Pero en el Perú, no sé si nosotros sabemos, no sé dónde vives, Margot, en Arequipa, pero imagínate que vives por ahí en Yanaguara, en Miraflores, en uno de esos sitios, y tú dices, oye, ¿sabes qué está haciendo tu municipio? ¿Te ha propuesto su plan? ¿Te ha hecho partícipe? ¿Tú has participado? ¿Pagas impuestos y sabes en qué van? ¿En qué se gastan? Entonces, todo eso, esas estructuras de participación no existen. Ese es el 2, ¿no? O sea, primero, un cambio cultural de querer participar. Otro, que hayan estructuras. Segundo, que hayan estructuras de participación ordenada y legal para que la gente participe. Y 3, que hay que capacitar a la gente para participar, porque no es tan sencillo, ¿no? Pero hay que capacitar, hay que entrenar a la gente en participación. Estas 3 cosas son importantes para ir generando de manera ordenada un poder cívico. Porque si no, vamos a seguir pues de las narices con un señor nuevo y dice, no, yo voy a hacer tal cosa y más, es el momento del pueblo, o el otro, el no sé qué cosa. Entonces, todo eso es, desde mi punto de vista, demagogia, porque no hay propuestas serias de participación ciudadana y de darle el poder cívico a la gente. Simplemente se habla de la gente, pero no se trabaja con la gente, no se habla con la gente. Y no se construye con la gente. Entonces, no sé si te estoy respondiendo, Margot, y si me estoy metiendo por ahí por vericuecos, pero el tema que has tocado es sumamente importante. No es, o sea, la participación es una cosa que nos la tenemos que ganar a pulso, y eso no es salir a marchar, quemar llantas. Eso es participar una vez, a ver, salto 2, 3, 4 días, no sé, oye, algo real, ¿no? Esa gente que sale, mucha gente sale, oye, yo salgo porque los perros tengan no sé qué cosa, ¿y tú por qué sales? Porque no sé qué cosa, y yo por qué, por los jóvenes, y yo por los ancianos. Entonces, ahí, oye, participen en los niveles y para resolver los problemas que quieren, porque si no, simplemente están esperando, estamos esperando, yo también me incluyo en esta ceguera que a veces tenemos, estamos esperando que venga alguien a salvarnos. O sea, que alguien lo resolverá. Y puede ser que alguien lo resuelva, puede ser que alguien no lo resuelva. Ya hace muchos años nadie lo resuelve, ¿no? Entonces, esto es importante. Esto es importante. Sandy, Y eso... perdón, ya. Sí, sí. Ahora sí ya estamos en hora. Ya. Bueno, yo solamente les digo que ya has tocado, Margot, un tema importante y lo vamos a seguir viendo, si les parece, en la segunda sesión. Entonces vamos a tomar agua. Listo, buenas noches. Nos conectamos 7:40 para la segunda parte de esta sesión. Sandy. Ok. Gracias. Gracias. Hola chicos. Ya no estamos live. Hola. ¿Qué tal? Ya no estamos live. Bien. Gracias, Alejandro. Sí, no te preocupes que en 7:40 nos conectamos nuevamente. Yo estoy acá igual, sentadito por si necesitan algo. Ya, Ale, listo. Sí. Vamos a modificar un poco. Te escribo al WhatsApp. Sí, perfecto. Sí. Hola chicos, buenas noches. A los que nos saludamos al inicio, buenas noches.
¿Cómo están, Sandrita, Margot, Maffer? Volvemos en unos minutos. Dale, Bien. chicos. Hola, Jacqueline, por ahí te leo.